endoscopía para descartar la presencia de microlitiasis, neoplasia o descartar pancreatitis crónica. Si eso sale negativo, el siguiente paso sería hacerle una colange-resonancia para estudiar la vía biliar y descartar haya o no alguna anormalidad morfológica. Y como tercer paso, si que todo lo anterior sale negativo, sería la asesoría genética para descartar algunos problemas. Hay dos tipos de pancreatitis, tenemos la pancreatitis edematosa y bueno, la lámina siguiente, la pancreatitis necrotizante. La edematosa se va a caracterizar por el aumento de la glándula pancreática o tejido peripancreático, pero no va a haber necrosis, ¿ya? Hígado, riñón, aorta, mesentérica, acá, y finalmente tenemos el páncreas incrementado de tamaño. Y la pancreatitis necrotizante, que es mucho menos frecuente, 5 o 10% de pacientes, se va a caracterizar por el aumento de la glándula pancreática y presencia de tejidos necróticos. Acá vemos lesiones hiperdensas que deberían ser las más claritas y regiones hipodensas, que son las zonas en donde no capta el contraste de tejidos necróticos, con presencia de algunas colecciones. Como se los he dicho también a mi grupo, la pancreatitis, hay grados de pancreatitis, ¿ya? Son 3 grados de pancreatitis, lo que ustedes debieran siempre de recordar. Tenemos la pancreatitis leve, tenemos la pancreatitis moderadamente severa y severa. La severidad de pancreatitis va a ser mediada por 2 parámetros: la presencia de falla orgánica y la presencia de colecciones pancreáticas. Dentro de falla orgánica tenemos 2 subtipos, que puede ser la falla orgánica persistente y la transitoria. La persistente persiste más de 48 horas y la transitoria se resuelve en 48 horas. Entonces, ¿cuándo va a ser leve la pancreatitis? Va a ser leve la pancreatitis cuando no tiene falla orgánica y no tiene complicaciones locales. Quería cerrar la puerta. Se dirá que mi paciente tiene pancreatitis moderadamente severa cuando tiene falla orgánica transitoria o tiene alguna colección peripancreática, ¿ya? Y será severa solamente cuando tiene falla orgánica persistente. Eso es muy importante, porque cuando ustedes roten en el salud o roten abajo en el Hipólito, no sé, piensan que porque tiene amilasa de 5000 ya es severa, o piensan porque el dolor abdominal persiste en el tiempo ya es severa. O sea, igualmente tenemos que conocer los criterios de severidad, porque esto me va a permitir ver dónde yo voy a evaluar o dónde tiene que tratarse mi paciente. Todo paciente con pancreatitis severa debería ser manejado en UCI. Pancreatitis moderadamente severa, yo creo que sí puede ser manejado en hospitalización, en medicina, pero probablemente en cuidados intermedios, porque hay que supervisarlo un poquito más. El pancreatitis leve puede ser monitorizado en un ambiente común, ¿ya? Esta es una clasificación, bueno, es lo mismo de la anterior realmente, solamente para que lo tengan un poquito de conocimiento. Acá la diferencia es que lo divide en 4, tenemos leve, moderada, severa y crítica, pero utiliza los mismos criterios: complicaciones locales y falla orgánica. Solamente lo traigo para un pequeño conocimiento. Realmente me gusta mucho más esta clasificación, pero algunos usiólogos utilizan esta clasificación, que es la clasificación europea, ¿ya? Pero si es que yo les consulto, realmente me interesa que se aprendan una de las dos, me gustaría que se aprendan esta de acá. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el síntoma principal o el más frecuente va a ser el dolor abdominal, ¿ya? No significa que el 100% de pacientes con pancreatitis va a tener dolor abdominal. Hay un cierto grupo que puede tener pancreatitis sin dolor abdominal, ¿ya? Entonces, el dolor abdominal normalmente es un dolor abdominal intenso, que puede ser epigastrio o mesogástrico, opresivo o cólico. Normalmente al paciente lo hace doblar un poquito sobre su postura, tiende a irradiarse a zona dorsal, tornándose tipo cinturón o en tipo en faja más o menos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que siempre
Si ven a un paciente que tiene intenso dolor, consultarle si es que el tipo de dolor es opresivo cólico y si es que se irradia la zona dorsal, semejando una faja o un cinturón. Puede acompañarse de defensa muscular, náuseas, vómitos que pueden ser alimentarios o biliosos. El meteorismo puede ser incrementado, puede haber ilio, reflejo por inflamación del páncreas, sería un ilio paralítico. Puede haber ictericia, puede haber shock, puede haber algunos hallazgos neurológicos. Va a depender mucho de la severidad de la pancreatitis. ¿Ya? Esto es algo muy raro, realmente que hasta ahorita no lo veo yo, que son los signos de Turner y no, de Pullen y de Turner. Cuando se ve esto, lo que da a entender es que hay hemorragia retroperitoneal. ¿Ya? Es muy raro, menos de 1% de pacientes con pancreatitis lo presentan o lo presentan. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de pancreatitis? Tenemos tres criterios. Tenemos un criterio clínico, un criterio laboratorial y un criterio imagenológico. La presencia de dos de los tres criterios hace que mi paciente diga que tenga pancreatitis. Criterio clínico, dolor abdominal, sugerente de pancreatitis, intenso, en faja, opresivo. ¿Ya? Con criterio laboratorial, enzimas pancreáticas más de 3 veces el valor normal. Ahora, ¿cuáles son las enzimas pancreáticas que ustedes van a evaluar? Amilasa y lipasa. ¿Ya? Es muy importante saber en qué momento yo voy a pedir cada enzima. Normalmente la amilasa, según la literatura, se eleva en pocas horas, pero también desaparece muy rápido. Posterior a las 48 horas se dice que desaparece, pero sigo diciendo en teoría, porque muchas veces en los pacientes no sucede eso. Y con respecto a la lipasa, se demora un poquito más en elevarse, pero persiste mucho más en el tiempo. ¿Ya? Y eso es por el peso molecular de la amilasa y la lipasa. ¿Ya? Con respecto al peso molecular de la lipasa, es de mayor peso y se reabsorbe a nivel renal. Por eso que dura más en la sangre. Y con respecto a en la parte imagenológica, hallazgos radiológicos, sea ecográfico, tomográfico o con resonancia, sugerente de pancreatitis. Entonces, si hay dos de los tres, mi paciente tiene pancreatitis. ¿Ya? Nunca voy a olvidar de un paciente cuando era residente, la estábamos tratando por un absceso pancreático con metronidazol. Y de repente le hacemos una tomografía de control y el tomografista informa que el páncreas estaba aumentado de tamaño. Le solicitamos amilasa y salió elevada, pero el paciente nunca presentó dolor. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que no todos los pacientes presentan dolor abdominal. Pero de igual manera, el caso que les comento es un caso, bueno, no es muy frecuente que hagan pancreatitis por regularmente. La lipasa es más útil porque es un poquito más sensible y específico del páncreas. Como les dije, la amilasa se eleva en pocas horas y dura 3 a 5 días. La amilasa, según la literatura, puede ser normal en pancreatitis aguda por alcohol o hipertrigliceridemias. Es una comparación entre la sensibilidad y especificidad de la amilasa con la lipasa y vemos que la lipasa es mucho más sensible, más específica, es decir, es mejor, pero tenemos que siempre solicitar ambos. Les voy a hablar del hipólito, ¿no? En el hipólito se dosa la amilasa, mas no dosamos lipasa. Normalmente eso nos vamos a hacerlo particularmente. Puede que el paciente tenga dolor abdominal intenso, ustedes sospechen de pancreatitis, le piden amilasa y salga negativo. Si ustedes tienen la certeza de que están en un paciente con pancreatitis o creen ustedes, pues continúen buscando, ¿ya? Pidan lipasa hasta agotar los últimos mecanismos para continuar su diagnóstico. Ahora, no toda elevación de amilasa es pancreatitis. Hay muchas enfermedades que pueden elevar la amilasa, ¿ya? Como por ejemplo, litiasis renal, cólico renal, una enfermedad inflamatoria pélvica, en las gestantes, obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, una úlcera penetrante. O sea, hay muchas causas de elevación de amilasa. Pero recuerden que cuando se eleva más de 3 veces el valor normal,
Ya tenemos un criterio como para sospechar de pancreatitis. Insuficiencia renal también puede producir hipercalemia. Hecho el diagnóstico de mi paciente con pancreatitis, yo tengo que evaluar la severidad, ¿ya? Hay muchos predictores de severidad. Los predictores de severidad solamente me van a decir, Alonso, presta atención a ese paciente que se te puede complicar. No se me dice que va a ir más, solamente me dice que tenga un poquito más cuidado con ese paciente. Dentro de los predictores de severidad tenemos el PCR, mayor a 150, pero a las 48 horas. Es un muy buen predictor de severidad. Tenemos el Apache 2. El Apache 2 se puede aplicar a cualquier enfermedad, ¿ya? Es un poquito tedioso. A ver, el Apache 2 es un montón de criterios clínicos y laboratoriales. Pero en esta época ya no es necesario aprenderse de memoria. Antes creo que sí se aprendía de memoria. Ahora no, porque la mayoría tiene su celular, su smartphone. Se pueden bajar sus aplicaciones, sus calculadoras. Ya, espero que le den un buen uso a su celular, ¿no? Que todo sea su Instagram, Facebook, Tinder, ya. Apache mayor a 2, Apache 2 mayor a 8 es un predictor de severidad. Score de Ransom mayor a 3, a 48 horas también es un predictor de severidad. Y el índice tomográfico de severidad también me va a ayudar a predecir si mi paciente puede complicarse o no puede complicarse. Con respecto al Ransom, realmente no solemos, bueno, yo particularmente no suelo aplicarlo porque demora mucho. Tengo que esperar, hay un Ransom a las 24 horas y un Ransom a las 48 horas. Y eso sale mayor a 3, recién digo que puede ser un predictor de severidad. Es muy tedioso, demora demasiado tiempo y nosotros queremos cosas rápidas. Entonces, el Apache 2 es un muy buen predictor de severidad. ¿Cuánto demora hacer un Apache 2? 2 horas, lo que demora el laboratorio en dar los resultados. ¿Ya? Tenemos el PISA, que es otro muy buen predictor de severidad, tan bueno como el Apache. ¿Ya? Tenemos la B, que es el BUN, el nitrógeno léquido en sangre. Tenemos la I, que es el problema de alteración mental. Tenemos la S de SIRS. Tenemos la A de edad. Y tenemos la P de fusión pleural. Cada parámetro tiene un punto. Si están los 5 puntos, tiene una mortalidad del 22 al 27%. Y como se dan cuenta, es algo que lo pueden hacer en menos de 5 minutos. Bueno, ya, pónganle media hora, que le hagan la radiografía, que vean la plaquita, pero es algo que lo pueden hacer muy rápido. ¿Ya? Apache Visa, nunca se olviden de eso, de hacer en su paciente. Cualquiera de las dos, tienen que hacer las dos. El SIRS también es otro predictor de severidad. Se ha visto en aquellos pacientes en quienes persiste el SIRS más de 48 horas, cuando tienen pancreatitis, han ido peor, tienen mayor riesgo de estancia hospitalaria, tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen mayor riesgo de ingreso a uso, ¿ya? Entonces, y mayor riesgo también de necrosis, cuando el SIRS persiste más de 48 horas. Entonces, es muy importante que siempre tomen bien los signos vitales. Este es el índice tomográfico de severidad. Bueno, evalúa la presencia de necrosis. Bueno, primero evalúa tomográficamente las lesiones, o sea, la glándula pancreática, y si hay necrosis. Si hay necrosis, la extensión de la necrosis. Si no hay necrosis, si tiene 30% o mayor al 30%. Y eso le da un puntaje, y dependiendo del puntaje le da la severidad. Bien, esto es más trabajo de los radiólogos, solamente para que tengan presente que hay un índice tomográfico de severidad. Siempre es bueno solicitar radiografía de abdomen en el paciente con pancreatitis, no porque me va a dar el diagnóstico, sino porque quiero descartar otras posibilidades diagnósticas. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Podemos encontrar algunos signos clínicos de pancreatitis como el asa centinela, colon amputado, ascitis. Esta es una asa centinela que es la dilatación del asa del colon. Radiografía de tórax, que es muy importante solicitarlo, uno, porque es un criterio para un score de severidad que es el VISA, y dos, porque también puede haber complicaciones de fusiones pleurales lo más frecuentes que hay en las personas con pancreatitis, sobre todo en el tórax izquierdo, como vemos acá. Pero no es la única complicación pulmonar que pueden presentar, pueden haber elevación de
del diafragma, puede haber atelectasia, puede haber derrame, síndrome de distrés respiratorio agudo y también pueden presentar neumonía. Con respecto a la ecografía tampoco sirve para diagnosticar la pancreatitis, sino la ecografía la solicitamos para ver la causa de pancreatitis. ¿Ya? Recuerden que la principal causa es la biliar. Va a haber sus limitaciones con la presencia de hilio y hace sentido. Con respecto a tomografía y resonancia, no todos los pacientes con pancreatitis les tengo que hacer tomografía y resonancia. Hay criterios para hacer tomografía y resonancia. Son 3 los criterios que justifican el uso de tomografía o resonancia. Todo paciente con pancreatitis severa se le tiene que hacer tomografía. Cuando la evolución es tórrida de la pancreatitis, le tengo que hacer tomografía. Normalmente el paciente, al segundo o tercer día, el dolor abdominal tiene que ir en remisión. Pero si vemos que el dolor persiste en el tiempo, aumenta o se agrega algún otro signo como fiebre, etc., tengo que hacer tomografía porque la evolución no es la normal. Y cuando tengo dudas diagnósticas, ¿ya? Como por ejemplo, si le lleva a su paciente que tiene dolor abdominal intenso, le hacen amilasa, le sale normal, pero ustedes siguen sospechando de pancreatitis porque tiene toda la clínica de pancreatitis. Entonces, en esos pacientes le solicitan la tomografía porque quieren confirmar si estamos o no ante una pancreatitis. Entonces, son los 3 escenarios que justifican el uso de pancreatitis. ¿Ya? Tanto en el salud como abajo en el MINSA a veces abusan de este método diagnóstico. ¿Ya? Uno que es caro y 2 que se irradia al paciente, no hay necesidad. Ahora, ¿cuándo solicitar la tomografía? Mientras más nos demoremos en tiempo, va a ser mucho mejor para el paciente. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando más nos demoramos podemos ver realmente los cambios inflamatorios que presenta el páncreas. A las 24 horas vemos un páncreas prácticamente normal, pero si tomamos más, después de las 72 horas vemos realmente cómo son los cambios asociados a la pancreatitis. ¿Ya? Entonces, en aquellos pacientes que cumplan criterios para solicitar tomografía, demorémonos un poquito. ¿Ya? No hay que desesperarnos por solicitar inmediatamente la tomografía, porque no nos va a ayudar mucho, esperemos un poquito, mínimo 72 horas. Este es otro criterio tomográfico de Balthazar, se clasifica en 4, grado A, B, C, D, E. El grado A, páncreas normal, el grado B es alteración en la grasa aumento de la glándula pancreática, el grado C es alteración en la grasa peripancreática, el grado D es la presencia de una colección, y el grado E es la presencia de 2 o más colecciones. ¿Alguna duda respecto a pancreatitis? No se olviden los criterios para definir severidad, ¿ya? No olviden recordar siempre los grados de pancreatitis, es importante, creo, para mí y para los pacientes. De los diagnósticos, obviamente, y la clínica. Bueno, y también no olviden que la principal causa es biliar. Después viene el alcohol, después puede ser hipertriglicerides, hipercalcemias, etc. Drogas, virus, ¿ya? El virus de hepatitis B, hepatitis C, HIV, tomando virus. Postraumáticas, por ahí tapando con changa, se pica a alguien, le tira una patada y bueno, el paciente hace dolor, también puede ser. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, medicamentos. Por ejemplo, metronidazol, glucosamida, metronidazol, son algunos medicamentos que pueden producir pancreatitis. Corticoides también se ha visto en algunos casos, pero un poquito más. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se define como un proceso inflamatorio progresivo del páncreas irreversible o con daño estructural permanente y deterioro de la función, tanto exocrina como endocrina. Algunas diferencias entre la pancreatitis aguda y crónica. Normalmente, bueno, la pancreatitis aguda tenemos que recordar que no es progresiva, ¿ya?
Pero también tenemos que recordar que episodios repetitivos de pancreatitis aguda pueden conllevar a una pancreatitis crónica. Hay muchas personas que les dan un episodio de pancreatitis, no se operan porque el vecino le dijo no te operes porque vas a quedar peor, vas a quedar mal. Y bueno, vienen por 2, 3, 4, 5 episodios de pancreatitis. Entonces, esa paciente o paciente tiene mayor riesgo de hacer pancreatitis crónica. O también la otra causa, o sea, no se operan porque no hay cupos en cirugía. A veces también sucede eso. Normalmente la pancreatitis crónica puede ser asintomática, puede presentarse como una masa fibrosa o puede presentar síntomas de insuficiencia pancreática, sin dolor. Con respecto a la pancreatitis aguda, generalmente es dolorosa. Ya más del 90% de casos presentan dolor. La amilasa y lipasa tienden a ser normal en las pancreatitis crónicas y morfológicamente la pancreatitis crónica se caracteriza por fibrosis, mientras que la aguda se caracteriza por una inflamación difusa. Con respecto a las causas de pancreatitis, tenemos el alcohol, así que tengan cuidado. Causas genéticas, fibrosis quística, pancreatitis hereditaria, obstrucción del ducto, que puede ser por trauma, pseudoquiste, cálculos, tumores, pancreatitismo, que es una alteración genética, no se unen, tanto el páncreas rectal como dorsal no se unen. Algunas enfermedades sistémicas como el lupus, hiperparatiroidismo, pancreatitis autoinmune, pancreatitis idiopática, etc. Recuerden que la principal causa de pancreatitis crónica, alcohol. No se olviden. Esto lo saqué, si no me equivoco, de su libro, en donde habla sobre la pancreatitis crónica calcificante y la pancreatitis obstructiva. Con respecto a la pancreatitis calcificante, habla sobre el cólico crónico, hiperlipidemia, idiopática, hereditaria, etc. Y la pancreatitis obstructiva, porque puede ser por malformaciones congénitas, malformaciones congénitas, neoplasia, problemas de amucoida del váter, coledocoduodeno, alguna estenosis del conducto pancreático o trombosis, sea cual sea la causa, benigna o maligna. Con respecto al cuadro clínico, el dolor abdominal es algo característico de la pancreatitis crónica. No es tan intenso, bueno, normalmente no es tan intenso como la pancreatitis aguda, ¿ya? Puede ser epigastro y radioesfalla y puede estar asociado a náuseas y vómitos. Ahora, con respecto al patrón del dolor, puede variar de paciente. Hay un patrón que se caracteriza por episodios de dolor menores de 10 días y que luego desaparece en un muy buen tiempo y luego retorna. Tenemos otro patrón que son periodos prolongados de dolor y que a menudo requieren hospitalizaciones. ¿Ya? Son los dos patrones con los cuales ustedes podrían enfrentarse, pero también recordar que hay un 20% de pacientes que no presentan dolor abdominal. Continuando con cuadro clínico, tenemos para que una persona con pancreatitis crónica genere insuficiencia pancreática, realmente debe haber un compromiso mayor al 90% de la glándula pancreática. ¿Ya? Otra característica de la pancreatitis crónica es la presencia de malabsorción de las grasas, y eso se va a manifestar como la presencia de esteatorrea. Y el día de hoy hablamos un poquito de esteatorrea, que es la presencia de heces pastosas, color masilla, malolientes y que tienden a flotar en el agua. Y la diabetes se dice que un tercio de pacientes, que presentan pancreatitis crónica en estadios avanzados pueden presentar diabetes. Algunas veces el diagnóstico de pancreatitis crónica puede ser difícil realmente. No en todos los pacientes van a encontrar esta triada clásica, pero si ustedes tienen un paciente que presenta calcificaciones en la glándula pancreática, presenta esteatorrea y tiene diabetes, podríamos estar ante un paciente con pancreatitis crónica. Ahora, el diagnóstico se va a confirmar por la presencia de calcificaciones en el páncreas, ya sea radiológica o tomográficamente. Amilasa lipasa, recuerden que puede estar normal, ya no se usa como diagnóstico en las pancreatitis crónicas. Además de eso, se puede solicitar hemograma, perfil hepático, que normalmente son normales. Si estamos sospechando de alguna causa autoinmune, se le podría pedir el factor reumatoideo, inmunoglobulina G4, ANA y ACE. Con respecto a la esteatorrea, queremos evaluar la presencia de grasas en las heces. Tenemos el SUDAN, que es un método cualitativo no específico, y
tenemos un método cuantitativo, ¿ya? Que es el estándar de oro. Se dice que si se secretan más de 7 gramos al día de grasas en las heces, es un diagnóstico de malabsorción. Y muchas veces estos pacientes que tienen esta diarrea tienen, bueno, o segregan más de 7 gramos de 10 gramos al día de grasas. ¿Cómo evaluar la función pancreática? Tenemos la elastasa fecal. Esta va a evaluar la función pancreática exocrina y es la prueba de elección. Entonces, si ustedes tienen se les presenta o tienen la sospecha que tiene su paciente pancreatitis crónica, yo creo que el principal examen que ustedes debieran solicitar sería la elastasa fecal, ¿ya? Porque es más sensible y específica. Es un método también de heces. Es una muestra de heces al azar que se le hace al paciente y cuando los valores son menores de 200 microgramos son sugestivos de insuficiencia pancreática, con una sensibilidad y especificidad del 93%. Habíamos hablado sobre la radiografía simple del abdomen. 30% de los pacientes pueden presentar las clasificaciones, que se puede ver las clasificaciones. Ecografía abdominal, tomografía o resonancia. También podemos mostrar clasificación, dilataciones o acumulación de líquido. La sensibilidad de la ecografía, 60-70%, con especificidad del 80-90%. La tomografía es un poquito más, del 75-90% sensible y el 85% específico. Ahora, la ecografía resonancia también se ha convertido en una prueba de elección, pero en aquellos que se le hace con infusión de secretina porque mejora la visualización del conducto pancreático. Hemodoscopía también es muy sensible, al igual que la CEPRE. Y bueno, se puede endosonográficamente evaluar el conducto pancreático y ver si presenta algún tipo de tumor. Acá vemos una tomografía en donde se observa la glándula pancreática con múltiples clasificaciones. Y a su costado una radiografía de abdomen simple en donde se observa la glándula pancreática con alguna clasificación, bueno, parece un hilo, y bueno, múltiples clasificaciones. ¿Alguna pregunta en la electrónica? Y bueno, para terminar vamos a hablar sobre peritonitis, algo que es una emergencia médica, sea una emergencia médica o una emergencia quirúrgica de igual manera. Se define la peritonitis como un proceso inflamatorio generalizado de la membrana peritoneal, que puede ser secundaria a alguna irritación química, infección bacteriana, necrosis o una confusión directa. La morbimortalidad en estos pacientes es alta. Tenemos que tener mucho cuidado cuando evaluamos a un paciente con peritonitis. Con respecto a la fisiopatología, tienen que recordar que la membrana peritoneal o el espacio peritoneal es estéril, ¿ya? Y normalmente los microorganismos pueden alcanzarlo mediante los órganos vecinos, ya sea por continuidad o una apertura que se origine de esos órganos hacia el espacio peritoneal. La peritonitis se va a clasificar en 3 tipos. Tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. La peritonitis bacteriana primaria o espontánea también la pueden encontrar. Como su nombre lo dice, se forma de una manera, no hay una lesión iniciadora. Normalmente esta peritonitis la solemos ver como una complicación en las personas con ascitis o cirrosis hepática. Y se origina por un problema de translocación bacteriana. Con respecto a la peritonitis secundaria, se debe generalmente a alguna apertura, ¿ya?, a la cavidad peritoneal de algún órgano gastrointestinal, urinario, biliar o pancreático. Y con respecto a la terciaria, hace referencia a aquellos pacientes que, a pesar de haber recibido un buen tratamiento médico para la peritonitis, persiste en el tiempo la peritonitis o recurre a la peritonitis. Esos pacientes se definen como peritonitis terciaria. Con respecto a los microorganismos que pueden producir la peritonitis, son normalmente los microorganismos del sistema digestivo, ¿no? Si estamos ante un problema de PBE, o bueno, normalmente yo soy flojo y muchas veces uso siglas, ¿ya? Entonces muchas veces me pueden oír decir PBE, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Normalmente es Escherichia coli, el principal microorganismo, 70% de cultivos ahí la E. coli, pero también puede ser por Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus, Enterococos,
Si está mi paciente con diálisis peritoneal, el microorganismo más frecuente es el estafilococo, el epidemia, puede ser el audio también, algunas pueden ser por monocócicas o por clamidia, también pueden ser tuberculosis. Con respecto a las peritonitis secundarias, normalmente la flora es mixta, ¿ya? Puede haber granos negativos aeróbicos como el E. coli, Klebsiella, hasta puede haber anaeróbicos. Con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico de la peritonitis se caracteriza por dolor abdominal. Es un dolor abdominal muy intenso, ¿ya? Difuso, que se exacerba con los movimientos, tos, el estornudo, lo exacerban, ¿ya? Prácticamente el paciente no quiere moverse, porque cualquier movimiento le desencadena dolor. Pueden encontrar al paciente un poquito con las piernas flexionadas, porque cuando estiran las piernas tensan la pared abdominal y les produce dolor. Entonces van a encontrar las piernas flexionadas. Si ustedes le dicen que tosa al paciente, le va a generar el dolor. Puede que del transcurso de su casa a emergencia, pues, sea en combi o sea en taxi, todo ese trayecto le produzca el dolor. Hay un montón de baches en la pista, entonces todo esos golpes el paciente requiere demasiado dolor. Puede acompañarse de fiebre en el 80% de los casos, puede haber náuseas, vómitos, anorexia y de igual manera. Pero el dolor abdominal es el principal síntoma, por eso es que lo coloco con mayúsculas. Puede presentar una fase pálida, muy dolorosa, puede estar taquicárdico, puede estar deshidratado, hipotenso, ¿ya? Dependiendo de la gravedad de la peritonitis. El abdomen puede estar distendido, como también puede estar plano. Normalmente no va a acompañar a los movimientos respiratorios. Es tanto lo que le duele al paciente que realmente su respiración es muy superficial, ¿ya? A la palpación va a ser muy dolorosa. Palpación superficial y palpación profunda le va a doler bastante, no va a querer que los toque. Una característica en estos pacientes es también el abdomen en tabla. Ustedes tocan el abdomen y es duro como una tabla, por la defensa muscular que hace el paciente, ¿ya? Y uno de los signos que pueden encontrar es el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg, a ver, ubican el punto de McBurney que está localizado en, a ver, espina ilíaca, ángulo superior con el ombligo. Hacen una línea imaginaria, el tercio externo con los dos tercios internos, ahí se ubica el punto de McBurney. ¿Ya? McBurney positivo, cuando yo comprimo el punto de McBurney. Y eso me orienta que podríamos estar en un cuadro de apendicitis. Pero si el dolor es mayor cuando yo suelto, eso es Bloomberg, ¿ya? Y eso ya me está indicando que estamos ante un problema de peritonitis. También pueden encontrarlo como rebote positivo. Rebote positivo, Bloomberg es lo mismo, ¿ya? Es muy importante. Y bueno, y esta es mi última lámina, donde evalúan, bueno, los principales síntomas, ¿no? Tenemos que la rigidez del abdomen, la sensibilidad del 96 al 100%, la defensa muscular del 56 al 97%. Muchas veces en estos pacientes que estamos sospechosos de peritonitis lo hacemos torcer a la fuerza, ¿ya? Siempre tengan cuidado cuando en estos pacientes se le dice al paciente que voltee y entonces mirando hacia la pared, como por otro lado que nos hace hacia su cara, para que le produzca dolor, va a producir dolor. Y bueno, dolor a la descompresión, una especificidad aproximadamente del 89% y una sensibilidad del 95%. Ya, tener mucho cuidado cuando vean a estos pacientes en emergencia, porque van a tener que ver a estos pacientes. Entonces, una vez que estos pacientes logren identificarlo, generalmente el manejo de estos casos es quirúrgico. Entonces, es muy importante que hagan una búsqueda clínica, que se den su tiempo para examinar ese abdomen. ¿Ya? De igual manera, no ser tosco con el paciente porque ya saben que tiene mucho dolor. ¿Alguna duda, chicos? Porque esa es la última.